La saga de Five Nights at Freddy's está enormemente llena de muchos misterios, enigmas, preguntas y una historia incomprensible. Pero sobre todo está llena de animatrónicos. Muchos, pero muchos animatrónicos. Todos y cada uno de ellos con una pequeña historia, personalidad e incluso voces propias que le dan vida a esta saga. Es por esto que en este video vamos a hablar de cada uno de ellos, pero como no hay tiempo suficiente, vamos a ver solo una curiosidad de cada animatrónico de Five Nights at Freddy's. Y les juro que vamos a ver algunas bastante extrañas o poco conocidas. Pero antes de empezar, acuérdate que puedes apoyarme muchísimo suscribiéndote al canal, activando las notificaciones y por supuesto dándole un me gusta a este video. Y sí, esta es mi voz. Buenos días, tardes o noches. Empecemos. Aparentemente el nombre original de Freddy Fazbear, la mascota principal de toda la franquicia de FNAF, ni siquiera se iba a llamar Freddy Fazbear. De hecho, ninguno de los 4 animatrónicos iba a llamarse de esta forma, ya que eran apodos con los que su creador terminó por encariñarse. Sin embargo, en la página de Steam de Five Nights at Freddy's 1 es posible ver otro nombre para Freddy Fazbear, pues aquí lo llamarían Freddy Bear, algo así como Osito Freddy. Quizás esta idea se descartó debido a lo largo del nombre, lo que daría paso al origen de Fredbear como animatrónico. Oni es de color azul, no morado. Esto se debe principalmente a la iluminación implementada por Scott Cawthon, la cual la hace ver bastante morada, pero eso no es así. De hecho, su color es y siempre ha sido el azul, solo que tocando ligeramente el tono púrpura. Chica fue invitada a aparecer como un personaje jugable y desbloqueable para el videojuego indie Creepy Castle. Creepy Castle es una especie de videojuego de desplazamiento lateral lanzado en 2016, que cuenta con variados personajes jugables y uno de ellos fue Chica, de Five Nights at Freddy's 1. El actor de voz de Foxy es interpretado por Christopher McCullough, que también interpreta a Pig Patch, Adventure Fredbear y Vlad. Además, él es demasiado genial y me sigue en Twitter, así que sígueme en Twitter si quieres ser igual de genial que él. Golden Freddy originalmente iba a llamarse Yellow Bear o Oso Amarillo, pero a los fans no les gustó para nada y empezaron a llamarlo Golden Freddy, haciendo que Scott le adaptara ese nombre. Además, sí tiene ojos, pues en un teaser es posible ver cómo posee unos ojos bastante enrojecidos por la iluminación. El actor de voz que le da vida a Toy Freddy es el mismo que le da vida a Poco de Brawl Stars, Darren Roebuck. If I get jump scared, you get jump scared. Mr. Hugs got me again. Sweet sounds! Lead guitar for the win! Toy Bonnie irónicamente cree que es la estrella del show y actúa bastante creído, siendo uno de los animatrónicos con la personalidad más altanera de todas. Did you actually think you could hide from me? It's not my fault I'm so much more famous than you. A la fecha de subido este video, Toy Chica posee aproximadamente 4800 imágenes y videos en la Rule 34. Siendo el personaje de toda la franquicia con más material en esta dudosa página. Mangle tiene cola y tiene la cola de un caniche.
Probablemente ya lo sepas, pero los botones de Balloon Boy cambian de color de negros a blancos debido a una falla de iluminación de Final Fantasy 2. JJ no posee ni brazos ni piernas, ya que no fue diseñada con el propósito de ser un animatrónico que veríamos por completo, pues solo aparece como un easter egg en Final Fantasy 2 y en Ultimate Custom Night solo es una distracción. El logotipo de Fazbear Entertainment de FNAF 6 es un Wither Freddy en buenas condiciones, haciendo exactamente la misma pose que hace al entrar en la oficina, solo que apuntando directamente hacia la cámara con el dedo, algo bastante similar a la mítica pose del tío Sam, un icónico símbolo militar norteamericano. A pesar de ser el animatrónico más descarado, este de hecho sí que posee una cara, y en uno de los peluches lanzados por Hex podemos ver una versión de Wither Pony pero con una cara desmontable, una penita por él. En una página de The Freddy Files podemos ver una imagen de chica bastante curiosa, donde se le puede ver la mandíbula esquelética más de cerca, casi pudiendo notar una curiosa mancha de sangre que sobresale de la boca del pollo animatrónico. Esto hizo pensar a muchos que ella podía ser la culpable de la mordida de 1987. En el minijuego de Foxy.exe de FNAF World, que es una parodia de los típicos videojuegos creepypasta de internet como Sonic.exe, veremos que Wither of Foxy dice la frase "All your base are belong to us", que es un meme que viene de la mala traducción del videojuego Zero Win, y desde entonces se ha usado incontables veces en múltiples videojuegos a manera de chiste. Wither Golden Freddy es el único personaje de todos los animatrónicos originales de FNAF que no aparece en FNAF World. En cambio lo hace su hermano Golden Freddy de FNAF 1. Se desconoce por qué, pero es probable que sea por su gran parecido, ya que a fin de cuentas ambos son el mismo personaje pero con diferente modelo. Shadow Bonnie es una de las entidades más misteriosas e inconsistentes a lo largo de la saga de FNAF. No está completamente definido qué carajos es, pues su aspecto es literalmente el de Toy Bonnie pero en color negro, y su primera aparición en el FNAF 2 fue pasivo-agresiva, haciendo que si te aparece aleatoriamente en una noche te crashea por completo el juego, obligándote a abrirlo de vuelta. En el FNAF 3 aparece de manera secundaria en minijuegos, y en Special Delivery es parte de un pequeño segmento donde debemos coleccionar Remnant, volviéndose más activo al capturar Remnant oscuro, e incluso posee su propia historia en uno de los libros de FNAF, Blackbeard. Desde su primer debut en FNAF 2 y en FNAF 3 como un personaje secundario y en la novela de Twisted Ones, Shadow Freddy no ha vuelto a aparecer en ningún juego de FNAF desde entonces. Pobrecito, me cae muy bien. El nombre de la melodía de Puppet que se escucha en Final Fantasy 2 de hecho se llama My Grandfather's Clock. Esta misma es una canción infantil clásica escrita en 1876 y la parte que escuchamos de hecho es el coro. La canción de por sí no tiene nada de malo, pero su letra, la cual nos pone desde el punto de vista de un niño que nos cuenta que el reloj de pared de su abuelo parece saber todas las experiencias de su vida, tanto buenas como malas, nos cuenta una historia un poquito más oscura. Si de por sí esto es bastante profundo ya en sí, tomando el hecho de que es una canción infantil, ahora súmale la historia de este juego, pues como sabrán de hecho Puppet está poseída por el alma de una niña, Charlie. Viéndolo desde otro punto de vista es casi como si la melodía nos intentara decir en letras pequeñas que lo que alguna vez fue su vida ya no lo va a ser más, que al detenerse esa melodía, ella ya no volverá a ser ella. O tal vez estoy pensando demasiado en una letra infantil, quién sabe.
este año 2023 se celebra el despertar de Springtrap. Como sabrán, de acuerdo con el lore, pasaron 30 años desde la clausura de Freddy Fazbear Pizza para que abriera el local de Fazbear Fright de Five Nights at Freddy's 3. Y si tomamos en cuenta que FNAF 1 toma lugar en 1993, Springtrap despertaría de la muerte este mismo año, 2023, 30 años después. Aunque no lo parezca, Phantom Freddy es una versión fantasmagórica de Golden Freddy, no de Withered Freddy. Además, aunque en el FNAF World esté con 2 piernas, la verdad es que le falta una. Es posible cancelar y timear el jumpscare de Phantom Fox en el FNAF 3, solo hace falta tener un poquito de precisión. En la descripción de la pantalla de carga del personaje de Phantom Mangle de FNAF World podemos ver el texto que dice porque él necesita ser extraño, entre muchas comillas. Sin embargo, para la versión 1.024 de FNAF World se añadió una nueva pantalla de carga completamente nueva, que pasó a decir porque ella necesita ser extraña. Esto convierte a Phantom Mangle en literalmente el primer personaje en tener 2 pantallas de carga completamente distintas, una en la que la mencionan como hembra y otra en la que lo mencionan como macho. Pues hasta donde sabemos, Puppet era el único animatrónico que le hacía compañía a Springtrap en el local de Fazbear Fright, ya que su cuerpo sería capturado por Lefty tiempo después en FNAF 6, por lo que cabe bastante la posibilidad de que la alucinación de Puppet en el pasillo 8 sí sea la marioneta de verdad, pero esto es pura especulación. Otro detalle que casi nunca pensamos es el por qué Phantom Chica aparece en una máquina de arcade. Esta duda sería respondida tiempo después en FNAF 6, y el motivo del por qué esta aparición es tan trágica es por lo que vemos en el minijuego de Fruit Maze. Fruit Maze es un minijuego de FNAF 6 en el que vemos a una niña jugar un videojuego bastante antiguo, y cada tanto se puede ver cómo la luz de la máquina le alumbra sobre la cara. Eventualmente, mientras más avanzamos, nos damos cuenta del peligro por el que está pasando la niña, y es que detrás de ella se encuentra el mismísimo William Afton, el asesino a punto de matarla. Ella sería Susie, la niña cuya alma quedaría atrapada dentro del animatrónico de Chica, lo que da bastante más sentido a que la aparición de Phantom Chica sea en una máquina de arcade. Originalmente Five Nights at Freddy's 3 iba a tener exactamente 10 teasers que darían con la cuenta hacia atrás para la salida de este juego, y el 10º fue el de Phantom Balloon Boy, puesto que si iluminabas la imagen original lo suficiente, podía verse el número 10. Esta idea después se desechó, pero al menos tenemos la prueba del delito. Una lástima. La icónica imagen de Five Nights at Freddy's 4 en la que vemos a Nightmare Freddy haciendo el número 4 con los dedos se asemeja bastante al icónico personaje de Freddy Krueger de Pesadilla en la calle Elm de 1984, irónicamente siendo esto solo un año después de la fecha en la que sucede FNAF 4, que es 1983. Nightmare Bunny al atacarnos en Five Nights at Freddy's 4 no solo lo hace con su mandíbula, sino que también lo hará con una garra, clavando parte de sus filosas uñas en el jugador. Algo bastante similar al jumpscare de Bunny de FNAF 2, donde acerca su mano a la cara del guardia, y esto se confirma al ver una de sus animaciones en Five Nights at Freddy's Wanted y en uno de los ataques de FNAF World. Nightmare Chica junto con Pigpatch son los únicos animatrónicos de toda la franquicia con heterocromía, una condición genética que permite que tengan ojos de diferente color.
En el ojo de la izquierda de Nightmare Foxy se puede ver el número 87. Esto solo si se iluminaba lo suficiente el teaser original donde aparecía Nightmare Foxy, probablemente siendo parte de la especulación de quién había sido el causante de la mordida de 1987. Sin embargo, todos sabemos que FNAF 4 sucede en el 83 y no en el 87, y que el culpable no era nada más y nada menos que Fredbear. Lo curioso acá es que estos teasers, donde se intenta crear una atmósfera de misterio sobre quién había sido el culpable, apuntan todos al año 87 en lugar del año 83, lo que nos daría a entender que originalmente, antes de la salida de FNAF 4, Scott quería hacer que este juego se centrara en el 87 y no en el 83 como terminó siendo finalmente. Aquí tienen una imagen de Fredbear hamburguesa. Lo curioso es que este dibujo fue hecho por Turntail, una artista que hace poco trabajó para crear mercancía oficial de FNAF, lo que técnicamente convierte a Fredbear en una hamburguesa, canónicamente hablando. En los archivos del juego, a Nightmare se le conoce como Shadow Fredbear. Esto quizás solo sea un nombre clave y no simbolice específicamente que Nightmare es literalmente uno de los Shadow, lo que es bastante probable que no sea así. Algunos teorizan que Nightmare de hecho es una representación de la muerte, ya que es el último animatrónico al que el niño se enfrenta antes de que termine el juego. Plushtrap, a pesar de estar catalogado como un animatrónico Nightmare, de hecho es un juguete, tal y como lo dicen en una de las novelas, específicamente en la novela Out of Stock. Lo más interesante de esto es que en la enciclopedia de Five Nights at Freddy's él está catalogado como tal, y en el FNAF 4 incluso hasta vemos una niña con un juguete de Plushtrap, por lo que quizá Plushtrap sea el único personaje de verdad en todo el FNAF 4, si tomamos a los demás como pesadillas. El teaser original de Nightmarian, al descargarlo, venía con la frase de "no despiertes al bebé". A pesar de parecer algo que tendría que ver con la historia, la verdad es que no es así. Esta frase es un guiño a lo que dijo una vez Markiplier, un conocidísimo youtuber, mientras jugaba a Five Nights at Freddy's 2. Don't wake the baby. Don't wake the baby. Don't wake, go fuck yourself. I'll just be here in my Freddy head. Please go and die. This prequel bullshit is messing with my brain. I don't know what I'm gonna do. I'm gonna die. That's what I'm gonna do. Nightmare Balloon Boy iba a aparecer originalmente como un juego de bonus extra. Sin embargo, esto fue descartado por Scott Cawthon y él mismo lo considera como un personaje canónico. El teaser original de Nightmare Mangle de hecho era muchísimo más naranja. Esto después se cambió por un tono más amarillento. Y bueno, hasta acá voy a dejar el video. Me gustaría sacar más partes hablando de más curiosidades, una específicamente de cada animatrónico. Antes de irme quería agradecerle muchísimo a Frankie por ayudarme con la edición de este video. Si quieren apoyarla ya saben dónde encontrarla. Sin nada más que decir, nos vemos y hasta la próxima.